Vamos a ver aquí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Un momento, por favor. ¿Qué pasa, hijita? Mi hijita. Deme un par de minutos, empezamos, ¿correcto? Bien, buenas noches con todos, nuevamente. La clase anterior estuvimos hablando justamente sobre el diseño organizacional y la importancia que tiene dentro de lo que es la organización. Les había manifestado que toda organización, tanto formal como informal, pues siempre va a tener una estructura, ¿no? Esta estructura puede ser de gran magnitud o de pequeña magnitud, ¿no? Entonces, esta estructura lo que le va a permitir a la organización
es poder hacer sus actividades para de esta manera poder alcanzar sus objetivos, ¿no es así? Entonces, eso es lo que le había manifestado como diseño organizacional, como concepto de diseño organizacional. Entonces, para que esta estructura esta estructura pueda establecerse dentro de una organización, justamente aquí vamos a hablar de algunos de los principios de la administración, ¿no? Entonces, dentro de esos principios, por ejemplo, tenemos el principio de división de trabajo, eh, principio de departamentalización, el principio de trama de control y el principio de autoridad, ¿no? Como en alguna oportunidad ya les había comentado, pues división de trabajo básicamente tiene como objetivo de que no sé, de que asignemos a cada persona cuál es la tarea que va a realizar, para de esta manera poder determinar cuál es su responsabilidad de cada uno de ellos y para también evitar la duplicidad del trabajo. La departamentalización, pues, consiste en agrupar determinadas funciones de acuerdo a una especialidad y crear un departamento, ¿no? Es decir, para de esta manera tenerlos independientes, pero a la vez interrelacionados. El tramo de control es la amplitud, ¿no? Que tú puedes tener como control, como tutela, como supervisión, ¿no? Es decir, eh, como yo les decía en un ejemplo simple, el ciclo pasado les decía, yo puedo supervisar 20 alumnos, 30 alumnos, pero no podría tomarle examen a 150 alumnos, que sería casi imposible, ¿no? Y la autoridad, pues la autoridad viene a ser la autoridad viene a ser el mando que se te otorga, ¿no? Si vamos a hablar de una empresa jurídica, el mando se te otorga a través de lo que es la constitución de la empresa, a través de la vigencia de poder correspondiente, ¿no? Cuando tú eres nombrado gerente o subgerente o administrador, etcétera, ¿no? Entonces, esa autoridad te da cierta potestad. Entonces, les he tratado de refrescar los ejemplos. Entonces ahí en la diapositiva ustedes pueden ver una anotación que básicamente consiste en que busquen algunos conceptos ustedes en grupo, igual que seguimos manteniendo los grupos, y cada uno de los grupos defina estos conceptos, me den algunos ejemplos y comenzamos a hablar acerca de lo que de lo que es la estructura organizacional, ¿correcto? ¿Les parece bien por estos cuatro conceptos? ¿Les parece bien 10 minutos o 15 minutos? No sé cuántos minutos necesiten, 10 o 15, me parece algo tiempo razonable. ¿Podría dejar 15, profesor, para poder coordinar también con los demás compañeros, por Correcto, favor? 15 minutos. A ver, en estos momentos hay personas que están ingresando, les estoy admitiendo, José, ya no hay ninguna más, el señor León ha sido el último. Son 8:31. 8:46, ¿les parece bien? Ok. De acuerdo con los grupos que se han armado, por favor. Ok. Gracias. El concepto y el ejemplo respectivo. Un ejemplo que ya ustedes ya tienen de acuerdo a lo que hemos hablado ya en varias oportunidades, ¿no? Y a lo que busquen ustedes en internet, que ustedes puedan plasmarlo, ¿correcto? 15 minutos, 8:42, perdón, 8:32, 8:47.
Bien, ya están listos, se encuentran listos, por favor. No tengo ninguno. Sí, sí se escucha. ¿Confirmaste? Como te decía, no tengo ninguno ahorita en lista. No, ok. A ver, un integrante de un grupo que quiera empezar, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Me refiero a un tema especial sobre los elementos del diseño organizacional en el tema de autoridad. Es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Por ejemplo, autoridad moral. Si el jefe es honesto, tendrá autoridad para exigir honestidad. ¿Qué opino de ese tema, profesor? Ok, ¿alguien más? Dime, José. Ok, te estoy escuchando. Ok.
Ok, José, ¿alguien más? Adelante, Brigitte. Buenas noches, profesor. En el tema de el tramo de control, se refiere al número de trabajadores que un jefe puede dirigir de manera eficaz, lo que determina el número y gerentes de una empresa posee y debe poseer. Por ejemplo, en una empresa con tramos de control equilibrados debería contar con una cantidad de jefaturas suficiente para entregar instrucciones, delegar tareas y realizar seguimiento de las acciones encomendadas, sin la necesidad de revisar constantemente los espacios de trabajo de los colaboradores. Ya, y respecto a los otros, En el tema de división del trabajo, es un concepto económico que se hace referencia a la partición de las diferentes tareas que forman parte del proceso de producción de un bien o un servicio, así como su reparto entre diferentes personas según su fuerza física, habilidad y conocimientos. Por ejemplo, se puede dividir el trabajo en distintas especialidades personales. Así se piensa en los contables, los ingenieros, los científicos, los médicos y la variedad de especialidades que existen en las organizaciones y en la vida cotidiana. ok. Anthony León, te escucho. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Con respecto al tema de la departamentalización, los tipos más comunes que podemos encontrar pues, son la departamentalización por funciones, la departamentalización por clientes, la departamentalización por productos, por los procesos y por área geográfica. Y de los otros conceptos, el trabajo que yo les he dejado es por todos los conceptos. Yo no les he dejado por un solo concepto, ¿no? O sea, agradeceré que las personas que participen sean todos los conceptos, si no, no los estoy teniendo en cuenta. Solamente ha habido una persona que me ha hablado de todos los conceptos, el resto de alumnos no me ha hablado de todos los conceptos. Ese era el trabajo era por todos los conceptos, no era por uno. Profesor, disculpe, ¿el trabajo entonces es individual o es grupal? El trabajo era grupal y es más, sería hasta, llamémoslo así, un poquito vergonzoso decir que todos solamente trabajaron un concepto. Profe, disculpe, lo que sucede es que en grupo nos hemos dividido o sea, cada término, ¿no? Cada concepto, por eso que... Claro, pero por eso estoy pidiendo la participación. Se supone que hubo un término que mencionaron antes de irnos a la pausa, ¿no? Coordinación. Ah, ya, entiendo. Ok, profesor. Se podría decir que tiene que Les voy ser a dar como 5 minutos, les voy a dar 5 minutos más para que coordinen, por favor. ¿Ok? profesor, disculpe, en este caso tendría que haber como un representante y que mencione todos los grupos, un Por eso, representante señorita, del por eso le grupo. digo, están estudiando un tema de administración, por eso le estoy diciendo coordinación. ¿Ya? Por eso le dije, una sola persona va a hablar. ¿Ok? Les voy a dar 5 minutos y termine de coordinar. Son 9, 9 y 5 empiezo otra vez.
Bien, ¿ya se encuentran listos? Bien, por favor, la persona que va a hablar va a representar a su grupo y tiene que hablar sobre los 4 mensajes, sobre los 4 puntos que... Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, por eso le decía, hace un momento yo les decía, la persona que va a hablar en representación del grupo, no va a hablar a nombre propio. La única participación que yo he considerado es la del grupo del señor Salas, porque él ha hablado prácticamente todos los temas. Así que, por favor, las personas que hagan uso de la palabra están hablando en representación del grupo. ¿Ok? Se supone que ya coordinaron quién es la persona que va a hablar. ¿Ok? No quiero dobles participaciones, porque cuando yo hago mi control, ahí voy a encontrar doble participación, más bien descarto a los dos. Doble participación, es decir, integrante A y integrante 1 y 2 del grupo 2, del grupo A. ¿Ok? Bien. El grupo que se encuentre listo, por favor. Profesor, mi grupo, Ok, señor Peña. puedo comenzar, ¿no? Correcto. Bueno, yo y mi grupo hemos coordinado y como primer punto tenemos lo que es la división de trabajo. Sabemos que nos permiten y que dentro de las organizaciones distribuyen el trabajo necesariamente para poder hacer lo que es la productividad, de tal manera que se logren los objetivos complejos y así brindar servicio a nuestros distintos clientes que nos acompañan en el día a día, en lugares diferentes y a gran cantidad, depende del producto que estemos presentando. Por ejemplo, si una fábrica distribuye el trabajo, cómo ensamblar equipos grandes o fabricar productos en grandes cantidades y variaciones, ¿no? Como segundo punto tenemos lo que es la departamentalización. Esto lo podemos definir como aquel proceso en el que se combinan las unidades funcionales denominadas en un departamento en función de su área y especialización para lograr los objetivos de dicha empresa. Lo que tenemos en el tercer punto, que es el tramo de control, digamos que se refiere a la cantidad de trabajadores o empleados que tenga una organización, que están bajo la supervisión de un encargado de tienda, jefe o administrador, de que con la finalidad de ser eficientes y eficaz y de llegar a cumplir con los objetivos, ¿no? Digamos que entre esto existe un tramo de control y la estructura organizacional. Como cuarto punto, tenemos lo que es la autoridad. Sabemos que es la toma de decisión, la facultad para tomar decisiones y que estos nos hagan producir pues efectos, ¿no? Efectos hablando de eficiencia y eficacia también. Como por ejemplo, ¿no? Si un encargado dispone a los empleadores de dicha empresa a realizar distintas funciones dentro de ellas, ¿no? Y que se cumplan correctamente. Esas serían nuestras conclusiones, profesor. Muchas gracias. Ok, gracias, señor Peña. Estoy tomando en cuenta la participación de su grupo. Bien. Siguiente grupo, creo que Lizar Saburo, ¿correcto? Sí, profesor. ¿Digo el nombre de mi grupo o solamente, o sea, los integrantes de mi grupo, mejor dicho? Usted No, ya yo lo ya sabe. tengo las listas, no te Ya, preocupes. ya que, profesor, empiezo. Bueno, empezamos con división del trabajo. La división del trabajo consiste en la partición de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o servicio. Un ejemplo claro sobre la división del trabajo sería que en los restaurantes y cómo estos se dividen los trabajos, ¿no? En distintos grupos, como por ejemplo lo que son los cocineros, el personal de limpieza y meseros. Y esto también se correlaciona con la departamentalización
y su concepto sería que separar y agrupar las funciones que realizan una empresa, es decir, que al dividir las empresas, tareas de la manera más lógica, se agrupan las tareas similares. Por ejemplo, en una empresa se subdivide en finanzas, marketing, producción y presidencia. El otro punto es el de autoridad, pues el concepto de autoridad está relacionado básicamente al concepto de jerarquía y corresponde al poder de mandar sobre los demás. Un ejemplo sobre esto, pues como en todos los jefes que hay, ¿no? Más que un ejemplo sería una forma de que su trabajo sea saludable entre el jefe y los empleados. El otro sería el tramo de control. Este se refiere al número de trabajadores, cantidad de departamentos y de personal que un jefe puede dirigir de manera eficaz. Este principalmente establece el número de gerentes y niveles que va a poseer una empresa. Un ejemplo es cómo se divide, ¿no? Cómo se divide una empresa con los jefes. Aquí, por ejemplo, hay una anécdota, por así decirlo, que es que una empresa minorista contrató a Roberto como gerente de inventario. Encontró que los empleados no estaban designados a la organización, por lo que se le hizo difícil hacer su trabajo correctamente. Los empleados que eran responsables de realizar el trabajo de control de inventario también eran responsables de realizar el trabajo de otros departamentos. Debido a esto se le hizo difícil hacer el trabajo correctamente. Por lo tanto, llevó este asunto a la alta gerencia y le sugirió que definieran claramente el rol de trabajo de cada empleado y pidió un equipo dedicado para él. Listo, profesor, gracias. Ok. ¿Algún otro grupo que se encuentre listo? Gracias, Lizar Saburo. Buenas noches, profesor, mi grupo. Ok, Barraza, Ashley. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre los elementos del diseño organizacional. Voy a empezar por división del trabajo. División del trabajo hace referencias al número de tareas distintas en que se contribuye el trabajo. Por ejemplo, la fábrica de calzados es una fábrica moderna que envuelve una división compleja de trabajo. La parte superior del zapato está reparada por un grupo de trabajadores. La parte inferior está preparada por otro grupo. El trabajo de costura hace un tercer grupo y el pulido o acabado por un cuarto grupo de trabajadores. Ahora, como segundo punto, tenemos la departamentalización. La departamentalización consiste en separar y agrupar las funciones de una empresa conforme a su naturaleza. En otras palabras, a través de la división de trabajo, donde las diversas tareas se delegan de una manera más lógica, se agrupan todas aquellas actividades similares, dando paso a la especialización. Por ejemplo, tenemos la tienda Ripley. Cuenta con una agrupación de actividades basada en los clientes a los que está dirigida su empresa. Por ejemplo, departamento de damas, departamento de niños y departamento de caballeros. Está orientada al cumplimiento de las metas. Los productos se diseñan acorde a las necesidades de los usuarios o clientes. Como tercer punto tenemos el tramo de control. Es un concepto que se refiere a la cantidad de departamentos y de personal que puede dirigir un gerente de manera eficiente y eficaz. Esto principalmente establece el número de gerentes y niveles que va a poseer una empresa. Por ejemplo, mientras el tramo de control sea más grande, la organización será más eficaz en lo que se refiere a los costos. Sin embargo, se puede hallar que un tramo de control que es demasiado amplio afecte en ciertos aspectos de desempeño de los empleados. Esto sucede porque los supervisores no tendrán tiempo para ofrecer la ayuda y el liderazgo que se necesitan. Como cuarto y último punto, tenemos la autoridad. La autoridad es tener la facultad de mandar y la obligación correlativa de ser obedecida por otros, induciéndoles una determinada forma de actuar. Por ejemplo, si se tiene el proceso el puesto de director general de la empresa, entonces se tiene la autoridad de ser obedecido por los demás, asimismo guiar a sus trabajadores y llegar a cumplir con sus objetivos de la empresa. Gracias, profesora, eso sería todo. Ok, Ashley, muchas gracias. Gracias. Buena participación. ¿Alguien más? Creo que tengo a Nayeli y Ángelo, ¿ya? Primero va Nayeli y después va el grupo de Ángelo. ¿Correcto, Ángelo? Sí, está bien, profesor.
Ok, Nayeli, a ver, te dejo en uso de la palabra. Buenas noches, profesor. Bueno, en la división del trabajo es un concepto económico que hace referencia a la participación de diferentes tareas que forman parte del proceso de producción de un buen servicio. Un ejemplo de eso puede ser un centro comercial, sea metro, plaza vea o tope. Cada uno de los trabajadores se dividen y hacen tareas específicas. El tramo de control se refiere a la cantidad de trabajadores que el jefe puede admitir efectivamente y determina la cantidad de gerentes y directores que debe tener la empresa. Por ejemplo, los vendedores de catálogo pueden supervisarse y dirigirse de una mayor cantidad, ya que sus actividades pueden ser fácilmente controladas. Es decir, el tramo de control es más amplio en niveles operativos. La autoridad es la facultad que está investida en una persona dentro de una organización para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por sus subordinados, para la realización de aquellas acciones que quienes las dicta considera apropiadas para el logro de los objetivos de la empresa. Por ejemplo, en las organizaciones, los jefes de área, los cuales se encargan de organizar la tarea que hay que llevar a cabo y así se pueda cumplir todos los objetivos. La departamentalización consiste en separar y agrupar las funciones de una empresa conforme a su naturaleza. En otras palabras, a través de la división del trabajo, donde las diversas tareas se delegan de manera más lógica, se agrupan todas aquellas actividades similares, dando paso a la especialización. Por ejemplo, las empresas que cuentan con un departamento de finanzas, uno de operaciones y uno de mercadotecnia y uno de recursos humanos. Gracias. Ok, Nayeli, vamos, amigo Ballena. Sí, profesor, buenas noches con todos los presentes y compañeros. Bueno, el primer punto a tomar sobre el grupo 5 sería la autoridad, ¿no? Que más puede significar que es como una facultad o un derecho a mandar o a gobernar, ¿no? A una persona o a los subordinados, ¿no? En este ejemplo sería la autoridad, pero moral, la autoridad moral, ¿no? En este caso sería si el jefe es honesto, tendrá la autoridad para exigir con honestidad, obviamente, ¿no? También, por ejemplo, también podemos ver dos diferentes tipos de autoridad, ¿no? La de un jefe y la de un líder, ¿no? Que simplemente la del líder es impulsar al resto, ¿no? A trabajar en equipo. En cambio, el jefe solamente delega o da órdenes. Bueno, el control se refiere al número de trabajadores, ¿no? Que un jefe puede dirigir de manera más que todo eficaz. Esa sería su función, ¿no? Del manejarlo en control. Lo que termina más bien el número de gerentes que una empresa debería poseer, determinando el número de personal en este caso, ¿no? Y bueno, en el caso de la departamentalización, el diseño departamental se refiere más que todo a la estructura, ¿no? De departamentos, ¿no? Va a la redundancia, o más que todo, más sencillo sería la división de la empresa, en cómo está dividida, ¿no? El esquema de diferenciación, cómo se integran, ¿no? En el nivel intermedio de la empresa. Bueno, la división del trabajo sería en un concepto económico que hace referencia a la participación de las diferentes tareas, ¿no? En ese caso, ¿no? Ayudar, ¿no? Por ejemplo, en la producción de un bien o de un servicio, ¿no? Ya cuentan esos aspectos, ¿no? Según, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del área de la empresa, puede ser la fuerza física, la habilidad, los conocimientos, ¿no? El poder atender bien a un cliente y ello, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de control también sería delegar las tareas, ¿no? Realizar el debido seguimiento a las acciones encomendadas a cada personal. Un ejemplo de la división del trabajo puede ser, ¿no? Las especialidades que trabajan personalmente, ¿no? O grupal. Se piensa, ¿no? En las áreas contables, los ingenieros también, los científicos o en este caso en los médicos, ¿no? El personal de salud, los enfermeros que trabajan conjuntamente en diferentes áreas. Bueno, ya para ir acabando sería la departamentalización. El ejemplo, ¿no? Uno de ellos sería que las pequeñas empresas, por ejemplo, no requieren mucha diferenciación o departamentalización, sino más bien especifican, ¿no? Para diferenciar el trabajo a una persona o simplemente a un gerente o encargado, dependiendo si es una micro o macroempresa a trabajar. Eso sería todo. Bueno.
Ok, amigo Ballena. A ver, creo que me falta un grupo. ¿Nadie más? Profe, Ah, sí. eso es mi grupo 7, por favor. Ok, Anthony León, les escucho. Profe, un segundo. Ok, con respecto a la división de trabajo, la división de trabajo es la fragmentación o descomposición de una actividad en tareas más elementales, así como su reparto entre diferentes personas según su fuerza física, habilidad y conocimientos. Es decir, consiste en presentar una total eficacia en la producción cuando se otorgan distintos roles para facilitar la carga laboral. Un ejemplo es dividirse las actividades en una tarea educativa grupal, mostrando cada uno sus habilidades que beneficiará en la selección del proceso, obviamente, de dicha tarea. La departamentalización. La departamentalización consiste en separar y agrupar las funciones de una empresa conforme a su naturaleza. En otras palabras, a través de la división del trabajo, donde las diversas tareas se delegan de la manera más lógica. Se agrupan todas aquellas actividades similares, dando paso a la especialización. Hay varios tipos de departamentalización según el giro, tamaño de la empresa, procesos que lleva a cabo, productos o servicios que ofrece y necesidades de la misma. La empresa puede adoptar diferentes tipos de departamentalización, que pueden ser por productos, por procesos, por función, por tiempo, por clientes, por áreas geográficas, entre otras. Para poder establecer una departamentalización administrativa, es necesario llevar a cabo el siguiente proceso. Hacer un listado de las cuales son las funciones de la empresa, llevar a cabo una clasificación de las funciones, agrupar las actividades mediante un orden jerárquico. Cada departamento, su existencia y tamaño debe estar acorde con la existencia y giro y tamaño de la organización. Bueno, y esto obviamente se puede mejorar con un organigrama y ahí se puede plasmar el tipo de departamentalización. El tramo de control. Se refiere al número de trabajadores que un jefe puede dirigir de manera eficaz y eficiente, lo que determina el número y los gerentes de una empresa que deben poseer. Predomina la eficacia y la eficiencia de un supervisor, lo cual permite evaluar, retroalimentar, supervisar y mantener. Un ejemplo es los vendedores por catálogos pueden supervisarse y dirigirse en una mayor cantidad, ya que sus actividades pueden ser fácilmente controladas. Es decir, el tramo de control es más amplio en los niveles operativos. La autoridad. Se puede definir la autoridad de una empresa como la facultad de mandar y la obligación correlativa de ser obedecido por otro. La autoridad es la facultad de ejercer el mando y la toma de decisiones en una empresa o institución. Como tal, existen distintos tipos de autoridad en la gestión de las tareas y los procesos productivos en una organización. También se puede decir que el concepto de autoridad está relacionado con el concepto de jerarquía y corresponde al poder de mandar sobre los demás, induciéndoles una determinada forma de actuar. Constituye la base para la responsabilidad. Uno de los ejemplos es, supongamos que somos los propietarios de una empresa de seguros. En nuestro departamento comercial disponemos de la siguiente planilla, ¿no? Un director comercial, 4 jefes de zonas y 20 jefes de equipo. Ok. Bien. Creo que ya todos ustedes tienen claro el tema de estos principios de la administración, porque son principios de la administración. Lo que sucede es que estos principios tienen mucho énfasis en lo que es la estructura organizacional. Cuando uno crea una empresa o cuando uno administra una empresa, tiene que ver la magnitud de esta empresa. O sea, una empresa, a ver, yo puedo decir que una empresa puede ser como
puede ser como un patín, puede ser como una bicicleta, como una moto, como un auto, como posiblemente como una camioneta, como un camión o como un paipai, ¿no? O sea, va a depender mucho, porque o sea, así como tengo vehículos motorizados y no motorizados de diferentes tamaños, las empresas son así, también tienen diferentes tamaños. Y de acuerdo a la magnitud, al tamaño, es que se va a crear esta estructura orgánica, ¿no? Pero para crear esta estructura orgánica tenemos que tener en cuenta estos 4 principios. Ojo con lo que estoy diciendo. Para crear esta estructura orgánica tengo que... Porque si yo no tengo en cuenta esta estructura estos 4 principios para la creación de la estructura orgánica, lo más probable es que esta estructura orgánica no vaya a cumplir su finalidad. Definitivamente que la división del trabajo, una de las principales cosas que hace o permite es justamente determinar cuáles son las funciones que va a realizar cada persona, cada área, cada persona, ¿no? Si vamos de lo macro a lo micro, cada área y cada persona, ¿no? No solamente me va a permitir conocer, como les decía, cuáles van a ser las funciones, sino también establecer cuáles son las responsabilidades que va a tener cada uno, cuáles van a ser sus obligaciones, ¿no? Porque si yo no sé quién lo hizo, ¿cómo establezco responsabilidades ante un hipotético caso de algún error? Entonces yo tengo que establecer quiénes van a ser, quiénes son las personas que van a ejecutar estas actividades y cuáles van a ser sus funciones. Porque al establecer, el yo saber cuáles van a ser las funciones de Juan, Pedro, María o Carlos, me va a permitir determinar algún tipo de responsabilidad de ser el caso, ¿no? Como también me va a permitir saber o de premiar de ser el caso. Evitar, lo pongo en negrita, número 50, subrayado, ¿no? Evitar la duplicidad de trabajo, ¿no? Esta duplicidad de trabajo que muchas veces hace que se consuma mayores recursos, que emplee más tiempo, hace que tenga mayores costos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad que persigue lo que es la división del trabajo, ¿no? En el tramo de control, pues así como voy a crear grupos de trabajo, pues estos grupos de trabajo tienen que ser supervisados, controlados, ¿no? Pero estos grupos este conjunto de personas tienen que ser agrupadas de manera que puedan ser realmente controladas, como le decía, ¿no? O sea, no basta que una persona no va a poder supervisar 100 personas, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces tiene que ser un número acorde a la magnitud de la empresa, se tendría que formar grupos acordes a la magnitud de la empresa, a las capacidades que tienen las personas. Recordemos que todas las organizaciones tienen diferentes tamaños, ¿no? Y las funciones también van a ser completamente diferentes. Entonces, de acuerdo a ello es que yo voy a poder, como se dice, establecer cuál va a ser la cantidad la cantidad de personas que yo puedo controlar, ¿no? Y la autoridad definitivamente que viene en conjunto con todo ello, ¿no? La autoridad, bueno, siempre va a ser otorgada, va de manera formal. En una organización formal, la autoridad es formal. En una organización formal, la autoridad es formal. En una organización informal, yo puedo tener una autoridad informal, porque no me ha sido otorgada con un documento, sino porque posiblemente tenga un liderazgo yo dentro del grupo. Aquí hay que tener muy en cuenta ello. La autoridad formal se otorga formalmente. Así como se otorga formalmente, también se retira formalmente. Profesor, ¿cómo que se retira? Claro, porque yo hoy ya te puedo nombrar gerente general de la empresa y posiblemente dentro de 3, 4 meses que yo no vea que se están alcanzando los objetivos, te pueda retirar esa confianza y simplemente te pido tu renuncia. Y te estoy retirando la autoridad. Porque al presentar tu renuncia, ya no tienes la autoridad.
Entonces hay que tener en cuenta ello. Por eso es que yo les decía el día en la clase anterior en que les mencionaba justamente de la teoría de la burocracia. En la teoría de la burocracia se habla mucho de lo que es la autoridad y el formalismo, ¿no? Y esta autoridad es otorgada formalmente. Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, dentro de lo que es la departamentalización, pues definitivamente, pues este agrupamiento de funciones lo que va a permitir es el mayor dinamismo, la mayor rapidez que puedan tener las operaciones que se hayan agrupado de acuerdo a sus características iguales o similares, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Estos elementos son importantísimos porque, como les decía, hay que tenerlos en cuenta al momento que vamos a hacer nuestro organigrama, al momento que vamos a estructurar nuestra organización. Esa es la importancia que tienen estos 4 principios, ¿no? Que se debe tener en cuenta cuando nosotros vamos a elaborar nuestro organigrama de acuerdo a la magnitud de nuestra organización. ¿Comprendieron? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien, profesor. Bueno, división, departamentalización, lo que hemos hablado. Ahora, definitivamente que cuando yo voy a estructurar, esta estructura se tiene que establecer de una forma muy, en primer lugar, cuando yo voy a estructurar, yo voy a formalizar. Profesor, ¿cómo que usted va a formalizar? Claro, porque esta formalización incluso va a estar registrada o va a estar plasmada en lo que es la minuta de constitución. Cuando ustedes investigaron el tema de constitución de empresas, ustedes pudieron ver que en la ley de sociedades y en la ley de empresas individuales de responsabilidad limitada existe un capítulo que se llama estructura orgánica, ¿no? Y esta estructura orgánica es de carácter formal, por eso le decía, ¿no? Ahora, esta estructura orgánica va a actuar, como se dice, teniendo en cuenta diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del ambiente, pues acá viene un tema muy singular o muy particular, que viene a ser lo que es la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Por eso les decía, el gerente que va a ocupar el máximo nivel dentro de lo que es la estructura orgánica de la empresa, es responsable de conservar un ambiente adecuado. Y este ambiente adecuado va a ser resultado justamente de la cultura que se pueda implementar dentro de la organización, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que pasa en casa, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Como yo le decía a mi padre en una reunión que teníamos, ¿no? Papá, tú ya lo dispusiste y simplemente nosotros los hijos tenemos que acatar lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, él es la autoridad, ¿no? No es la autoridad formal, pero es una autoridad informal porque estamos hablando de núcleo familiar y bueno, pues como se dice, es la palabra del padre hacia los hijos y se respeta, ¿no? Entonces, ya hay un ambiente hay un ambiente de respeto, hay un ambiente no de subordinación, sino simplemente no de subordinación, sino es un tema de respeto ante una disposición dada por el patriarca, por el que tiene la mayor jerarquía dentro de ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, ahora, si esto no fuese respetado por alguno de los hijos, pues como se dice, es donde hay turbulencias en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de nosotros, bueno, más que siempre hemos hablado, hemos coordinado siempre como hijos, ¿no? Entonces hay un ambiente agradable, hay un ambiente, como se dice, pacífico, hay un ambiente tranquilo, ¿no? Como lo hablábamos en una reunión familiar, poniéndoles como un ejemplo. Y esto, lo mismo que sucede en un núcleo familiar, sucede en lo que es la familia, ¿no? Perdón, en lo que es la empresa. En la empresa, el
positivo, un ambiente proactivo, un ambiente de cordialidad, de camaradería dentro de la organización, justamente es el gerente general, ¿no? Esto va entrelazado con lo que es la cultura, ¿no? Ahora, definitivamente que estos aspectos influyen sobre la estructura, claro que influyen sobre la estructura, ¿no? Por ejemplo, dentro de las organizaciones públicas, esto ha influido de manera negativa. ¿Por qué? En las organizaciones privadas no, porque en las organizaciones privadas, como se dice, el gerente o el dueño, como se dice, tiene una finalidad y esa finalidad es obtener una compensación, un beneficio económico, ¿no? Y él hace los cambios que estima o crea conveniente, con tal de que la organización internamente funcione como un engranaje sin ningún tipo de problemas, inconvenientes, y que funcione a la perfección. Sin embargo, en las entidades públicas suele pasar de que la oficina A es una isla y la oficina B es otra isla, y muchas veces los canales de comunicación no existen, y la oficina C es otra isla. O sea, tenemos 3 oficinas que en lugar de trabajar de manera coordinada, de manera integrada, muchas veces, en varias oportunidades, trabajan de manera aislada, de manera independiente, ¿no? Es decir, y hay poca coordinación y comunicación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, y estas estructuras, como les decía, establecen una jerarquía, establecen, como se dice, una jerarquía, una departamentalización, sí, ¿no? Pero dentro de ello, como se dice, lo que se tiene que buscar es que lo que está plasmado en el documento o lo que está plasmado en el dibujo, que viene a ser el organigrama, se trabaje de la manera más coordinada, empleando las diversas tecnologías de información y sobre todo, como se dice, que las estrategias que se puedan desarrollar permitan alcanzar los objetivos deseados, ¿no? Ahora, como le decía, no necesariamente una empresa que tiene un bonito organigrama, ¿no? Y tú lo ves y dices, qué lindo, qué bonito, funciona correctamente, ¿no? Entonces, aquí mucho tiene que ver con, como le digo, con la cultura organizacional, mucho tiene que ver con el rol que juega el gerente dentro de la organización. Acá mucho tiene que ver el tema de, del ambiente positivo, de la cultura, tiene que ver mucho de la comunicación, de la interrelación, de la convivencia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. No solamente basta con saber dibujar un organigrama y haber dividido correctamente, sino que también se trata de seleccionar a las personas indicadas que puedan cumplir esas funciones, ¿no? Entonces, ese ya es un tema netamente de personal en cuanto a la selección de personal, pero no solamente basta con tener una buena estructura, ¿no? Que esté bien plasmada, bien dibujada, como se dice, y que sea entendible para todos, sino que también se debe tener a los actores correctos para que esta estructura funcione de acuerdo a lo que estamos esperando, ¿no? Ahora, modelos de diseño organizacional, pues tenemos un modelo de tipo mecánico y de tipo orgánico, ¿no? De tipo mecánico, como se dice, está basado en lo que es la especialización, está basado básicamente en las propuestas de Fayol y de Weber, ¿no? Que básicamente son dos autores, o bueno, dos estudiosos de la administración antigua, ¿no? Donde hablaban justamente de la especialización, de la autoridad, de la responsabilidad, de las cadenas de mando, de la unidad de dirección, ¿no? O sea, vamos a hablar algo así como las famosas entidades públicas, ¿no? En donde todo es un formalismo, ¿no? En donde hay ciertas especializaciones y donde no puede entrar cualquier trabajador así nomás, ¿no? Eso es lo que le llamamos el famoso modelo mecánico, ¿no? Como le decía, es un modelo básicamente de carácter o de tipo formal, ¿no?
que se aplica básicamente como le decía, más que todo en el sector público, ¿no? No digo que no se pueda aplicar o no digo que no exista en lo que es el sistema privado, sí, puede existir en el sistema privado, en grandes corporaciones, ¿no? Pero como le digo, una de las características básicas de este modelo mecánico es que es bastante formal. Y si vamos a hablar de formalismo, el formalismo está en un hospital muy pequeño, en una posta, como en un gran hospital público, ¿no? Y si vamos a hablar de un tema privado, podríamos estar hablando de una gran corporación tipo Bacus, tipo Alicor, ¿no? Donde tenemos en sí una estructura orgánica bastante formal, ¿no? Y de tipo orgánico, básicamente le llamamos a estas organizaciones más que todo flexibles, ¿no? En donde básicamente los organigramas son muy, muy cortos, muy pequeños, ¿no? O sea, no tengo área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, ¿no? Simplemente tengo una sola área en donde se subdividen todas las demás actividades o funciones, ¿no? O sea, son modelos muy flexibles, muy cortos, ¿no? En donde se trata de evitar lo que se llama el formalismo, ¿no? De tener muchos canales de comunicación. Entonces, se trata de que las funciones trabajan de manera más dinámicas, más veloces, más rápidas, más funcionales, ¿no? Lo que demanda hoy día, pues, justamente el mercado, ¿no? De tener empresas mucho más ágiles, ¿no? Entonces, esa es la característica del modelo orgánica, ¿no? Entonces, y se aplica básicamente, como se dice, o la aplican normalmente, o la mayoría de las empresas como que son micro, pequeñas empresas, ¿no? Entonces, esa es la característica del modelo orgánico, ¿no? Ahora, como les decía, pues hay que tener en cuenta ello, ¿por qué? Porque de acuerdo al tipo de empresa, a la magnitud de la empresa, es que tú vas a crear un organigrama. Tú vas a crear un organigrama, ¿correcto? Bien, acá tienen un ejercicio, por favor. Este ejercicio sí es de carácter individual. Voy a abrir ahorita una carpeta de tarea y yo sé que ahorita ya están cansados, ya van a ser casi 10 de la noche, todos estamos cansados. Mañana también tienen clase hasta las 10 de la noche. Esta tarea se las voy a dejar de manera individual y les voy a dejar tiempo hasta el día domingo 12 de la noche. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, porque Sí, profesor. dejarles el tema ahorita, yo sé que están cansados, yo sé que están cansados y entiendo y comprendo. Mañana yo sé que tienen clases, el sábado están haciendo varias actividades, así que se los voy a dejar hasta el día domingo. ¿Ok? Gracias. Muchas A ver, gracias, profesor. un momento, voy a aperturar ahorita acá. A ver, revisen, le he dejado la carpeta. Sí, profesor. Buenas noches. Sí aparece.
A ver, un momentito, no se vayan. Voy a tomar la foto del día. Ya lo paso a mí, ya lo paso de aquí. Ah, perdón. Antes que se vayan, no, tengo que colgar la carpeta. Voy a colgar los PPT de la clase pasada y de esta. Un momentito me confirman, no se vayan. El material, a ver. ¿Me confirman, por favor? Voy a hacer un solo archivo y ahí voy a ir modificando de acuerdo a la clase que vamos avanzando. ¿Ok? Sí se encuentra el archivo, profesor. Ok. Ahí está el archivo. ¿Sí está? Sí está, profesor. Ok. A ver, ahora sonríen que voy a tomar la foto. Ya tengo la foto de la clase. Ya tengo la foto de la clase. Te lo paso. Ya está. Ok. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, ¿correcto? Gracias. Gracias, profesor. Sí, Muchas gracias. gracias, Buenas profesor. noches. Ya. Ok. Buenas noches con todos. Cuídense, por Buenas favor. noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Cuídese, profesor. profesor. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches, muchas gracias. Buenas noches con todos, buenas noches.